En nosotras las personas desde Canarias para el mundo, otro programa especial con uno de los grupos baladrinos que más nos enseñan en los últimos años a amar la tierra y a volver a ella. Estamos hablando con la gente de Asdecoa, con Emiliano en particular. Buenas. Muy buenas, Manolo. Y demás compas que puedan escuchar. Que Y esperemos vernos. eso también, eso también. Emiliano, por situar, estáis Asdecoa en Salamanca, contexto, un poquito de por lo menos cómo se llega aquí del franquismo para acá en el territorio vuestro y en ese barrio de Buenos Aires. Enmárcanos un poco. A ver, el núcleo fundamental sobre el cual caminamos está en el barrio de Buenos Aires. El barrio de Buenos Aires está construido con aquellos planteamientos de barrios que se plantean barrios con una urbanización social muy pequeñita, que en el principio de los años 80 intentan ser una respuesta a la problemática que se inicia en los barrios, de dar respuesta a la problemática de la gente que viene del mundo obrero, que viene de la exclusión, que viene del empobrecimiento, y bueno, pues el hecho de tener una vivienda podía ser una herramienta importante, ¿no? Pero detrás de eso se esconde otro problema mucho más serio, y en concreto en el del barrio de Buenos Aires. Y es que el barrio al final es un espacio en el cual se aglutina dos situaciones que en aquel momento en Salamanca son necesario afrontar. Una, se ha optado por ser Salamanca capital, eh, capital donde los recursos y donde eh, el ser historia viva, pues comienza a ser una Salamanca eh, histórica, patrimonio de la humanidad, y para eso es necesario que todo el casco histórico pueda ser renovado y pueda ser transformado. Desde ahí, muchas familias necesitan ser reubicadas en otros lugares de la ciudad y uno de ellos es el barrio de Buenos Aires, ¿no? Es un barrio muy pequeñito, somos apenas en aquel momento aproximadamente unas 350 familias, pero de las 350 familias, con el paso del tiempo, al final 1.500 personas, al final, por ejemplo, en el momento actual somos apenas unas 700 personas, es decir, que estamos hablando de 170 familias aproximadamente, ¿no? Es decir, esta evolución y este proceso del barrio de Buenos Aires, pues lleva a que se convierta y se genere en él un gueto importante como consecuencia de una de las actividades que se sitúa también en aquellos años en estos barrios, que vienen de la limpieza del centro histórico de la ciudad, ¿no? Entonces, el narcotráfico se convierte en una actividad que genera un gueto importante. Ese gueto es un gueto gitano, como podía ser un gueto rumano, como podía ser un gueto con otro colectivo de esta sociedad. Eso ha hecho que el barrio vaya perdiendo muchísimas energías, vaya perdiendo muchísimas posibilidades, y de ahí que en estos momentos estamos pues el 50% de la población posible en este mismo barrio. Los servicios no han crecido, sino al contrario, y la relación entre el barrio se ha convertido en una relación muy, muy limitada, de tal forma que son barrios como tantos de tantas ciudades que no tienen perspectivas de futuro, son barrios que en una mirada atrás, evidentemente, y sobre todo en una mirada, en una perspectiva de futuro, pero mirando atrás, para nada han servido como espacio de convivencia, como espacio de estar, sino que son otra cosa completamente distinta, de tal manera que en ella no hay ningún futuro.
Bien, este barrio en el cual nos situamos, algunas de las personas, en concreto el colectivo As de Cova, en el principio de los años 90, pues hemos ido generando una serie de iniciativas, hemos ido generando una dinámica, hemos ido generando una serie de posibilidades que la vida misma que el barrio ha tenido y las dificultades que el propio barrio ha tenido, pues yo creo que de alguna forma hemos podido plantear otras iniciativas que son las que desde un barrio sin futuro generan posibilidades de futuro para otras personas. Y me refiero a lo siguiente, desde el propio barrio hemos podido hacernos presente en la calle, desde el propio barrio hemos podido hacernos presente en la cárcel, desde el propio barrio hemos podido hacernos presente desde una necesidad detectada en todos estos colectivos, en los pueblos del mundo rural, en contacto con la tierra. De tal manera que la tierra, la cárcel, la calle y el propio barrio ha generado una dinámica de actividades y ha generado una dinámica de iniciativas que nos lleva hasta el momento actual en el cual nos encontramos, ¿no? Es decir, por lo tanto, toda esta historia de muchos años, de veintitantos, 30 años, ha generado pues una cantidad de posibilidades y una cantidad de iniciativas que yo creo que hoy, con mucha esperanza, tenemos en nuestras manos, a pesar de un momento tan difícil como el que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Emiliano, haciendo este recorrido, recordaba también cómo 70, 80, en aquellas décadas, y posteriormente se ponía el centro en un esquema de lucha social que era, llamemos entre, bueno, síntesis, especie de Frente Popular Social, con una asociación de vecinas, una asociación de mujeres, unas jóvenes organizadas y una gente mayor. El barrio era como un núcleo que posibilitaba cuestionar lo establecido, ¿no? Claro, se venía del fascismo y eso quedó ahí impregnado. Y aún hoy sectores humanistas se creen y piensan que los sujetos, las personas sujetos de cambio, de transformación de la sociedad, están ahí, en estos barrios de no vida, ¿no?, que llegabas tú a plantear. Como una persona como tú, como otras muchas, ¿no?, que hemos vivido este proceso, ¿qué podemos decir a estas compañeras humanistas para que entiendan que ahí no está en sí mismo la solución, digamos? Es decir, la solución no está en los propios barrios, pero porque los propios barrios ya ni son los espacios de convivencia que de alguna manera aspirábamos en algún momento y bueno, otros se plantearon que fueran de manera equivocada. Evidentemente, al final, detrás de los planteamientos institucionales, de muchos planteamientos vecinales, yo creo que de manera equivocada, evidentemente, se buscaban espacios donde la exclusión y la marginación nunca pueden ser un espacio de convivencia, nunca pueden ser un espacio de humanización, nunca pueden ser un espacio de recuperación de vidas, ¿no? Es decir, siempre serán espacios de exclusión. Es decir, el barrio de Buenos Aires al final es un libro abierto que hemos venido leyendo, que hemos venido aprendiendo a lo largo de muchos años, ¿no? Es decir, no nos extrañamos de lo que ha ido sucediendo a lo largo de todos estos años. Y yo creo que teniendo esa lección aprendida, lo que hemos sido capaces es de relacionar el barrio con otras realidades, ¿no? Y con otras realidades donde sí hay posibilidades de generar vida y donde sí hay posibilidades de apoyarnos para generar iniciativas que puedan tener futuro. Y es ahí donde nos encontramos, porque evidentemente el barrio tiene mucho que ver con lo que pasa en las calles de otros barrios de Salamanca y tiene mucho que ver con lo que pasa dentro de la criminalización de las cárceles, pero tiene mucho que ver con lo que sucede y acontece en muchos de los pueblos del medio rural. ¿Por qué? Pues porque hay algo que atraviesa la realidad de los barrios, de la calle y de la cárcel, y es que los derechos sociales fundamentales de estas personas han sido absolutamente ninguneados y han sido expoliados. Es decir, cuando esos derechos han sido expoliados, por ejemplo, en el derecho de poder acceder a la alimentación,
Y eso ha sucedido también en el medio rural, en cuanto que quienes producían alimentos han sido también excluidos de esta cadena. El poder conectar todas estas realidades y podernos plantear, como nos hemos planteado, bueno, si el medio rural producía alimentos, ¿por qué no puede seguir siendo un espacio de producción de alimentos? Si estas familias que están en el medio urbano no acceden a la alimentación, o estas familias que están en la calle que no acceden a los derechos fundamentales, o estas familias que están en la cárcel y que no han podido tener el apoyo, ¿por qué no poner una interrelación, un tejido de apoyo entre todos estos espacios para generar vida? Y ahí es donde nos hemos encontrado, pues, de alguna manera, una serie de colectivos, 5 colectivos en concreto, hoy ya podemos hablar de 6, que trabajamos en red poniendo en relación todas estas realidades. Evidentemente es otra perspectiva, evidentemente es otra manera de entender lo que es el barrio, lo que es la calle, lo que es la cárcel, lo que es el medio rural. Claro, escuchándote y, bueno, y escuchándose en general a la gente de Aztecobas, siempre recuerdo este juego de estos 3 espacios, ¿no? Cómo hacéis las flechas, cómo los vinculáis, pero por sintetizar, sería como urgente y necesario que estos barrios de no vida se vinculen a espacios de posibilidad de vida y contemos con esas personas que ya las han tirado a la papelera de la papelera social. Así vincularíamos eso que tú describes de cárcel, medio rural, barrio. Sí, pero Manolo, pero teniendo en cuenta una cosa, el medio rural también ha entrado en esta misma categoría de no vida. ¿Eh? También el medio rural. Es decir, pero vamos a ver, la gente que sale de la cárcel, por ejemplo, que es un espacio de no vida, pero con esas personas, acompañando a esas personas, nuestra experiencia es que hay vida. Y nuestra experiencia es que la gente de la calle, cuando acompañas y cuando hay dinámica comunitaria y cuando hay referencia comunitaria, ahí puede haber vida. Y que cuando estos barrios somos capaces de plantear en ellos iniciativas de referencia comunitaria también, de derechos sociales, ahí puede haber vida. Y que cuando nos instalamos en el medio rural y volvemos otra vez al contacto con la tierra, ahí puede haber vida porque hay alimentación. Es decir, si todo esto lo relacionamos porque al final estamos hablando de espacios que a nadie les ha interesado, y menos a este sistema socioeconómico en el cual nos encontramos, y a muchos de los colectivos con los cuales hemos trabajado. Yo creo que nuestro gran acierto ha sido, pues de alguna manera, encontrarnos con esta posibilidad de interrelacionar realidades que otros han excluido, que otros han expoliado, que otros han marginado. Y nosotros ante justo la situación contraria, es decir, de rebelarnos para no agachar la cabeza. ¿Cómo que? Pero si la tierra es la que nos ha dado los alimentos, ¿cómo es posible que hoy el medio rural sea un espacio de no vida? No, no, si es que siempre fue un espacio de vida. ¿Cómo puede ser que personas que están en la cárcel y que salen de la cárcel, cómo puede ser que personas que están en la calle, cómo puede ser que espacios de barrios no puedan ser lugares donde pongamos energías para salir adelante porque hay seres humanos, porque hay personas, porque hay estructuras, porque hay organización? ¿Cómo es posible que ahí no pueda haber vida? Bueno, pues en ese pensamiento, en ese debate, en ese diálogo, han surgido las iniciativas que estamos llevando adelante. Claro, volviendo a esa síntesis para seguir y para avanzar, parece que habéis apostado por la relación, por la convivencia. Así de simple, pero así de profundo. Porque en un momento donde lo que se prioriza es la intervención, dígase de unas para con otras, dígase el servicio, la atención y la profesionalización, y en cierta medida la distancia, claro, eso dificulta, ¿no? Porque no es lo mismo convivir y relacionarse y desde ahí articular esos cruces, que son frases pero son más complicados, a limitarte a estar toda la vida interviniendo en un territorio. Claro, tú fíjate lo que significa poner en relación personas, poner en relación estructuras, poner en relación derechos.
y poner en relación realidades tan fundamentales como es dar respuesta a la comida, dar respuesta a la vida de muchas personas que nunca nunca se les tuvieron en cuenta, ¿no? Y a mí me parece que cuando tú pones en relación todo esto, esto es una explosión de energía y es una explosión de vida en la cual nosotros nos encontramos. O sea, ¿cómo es posible que en este tiempo de pandemia nosotros, antes, al contrario de dar pasos atrás, es, se nos haya presentado por delante una auténtica explosión de posibilidades? ¿Mm? Porque todas estas relaciones, que no son palabras, sino que son realidades concretas, nos han llevado a ello, ¿no? Claro, muchas que embaladren estos 15 años de contar con vuestros afectos, relaciones, proyectos, impulsos, hemos ido viendo, yo me acuerdo, recuerdo aquel de Cova que en su momento ponía mucho énfasis en ganar mercado a la economía social, ¿no? Y eso no es fácil, Emiliano, ¿no? O sea, Claro, no es fácil. claro, pero así surgió, por ejemplo, algo nuevo, la empresa de catering, ¿no? O así surgieron algunas otras iniciativas que se han ido al carajo, ¿no? Y hoy me parece además que se han ido para bien, ¿eh? Pero hemos tenido que mirar de otra manera. A nosotros no ha sido el catering quien nos ha dado el apoyo para descubrir. No, no, no. Nos ha dado cuando hemos entrado en contacto con la realidad del mundo rural y entramos, claro, ¿en qué momento entramos nosotros de manera efectiva en la realidad, relacionándonos con la realidad del medio rural? Años 2008, 2009, 2010. Es decir, aquella crisis para nosotros supuso un paso importantísimo, para nosotros y nosotras, ¿no? Es decir, supuso un paso importantísimo de algo tan sencillo como lo siguiente. Hay familias que están en situación precaria. Es necesario separarnos de esa bolsa de alimentos, separarnos de ese asistencialismo en el cual podíamos caer y durante una serie de meses pero eso nos llevó a decir, si no queremos este asistencialismo y si no queremos esta, eh, esta endogamia en la que podemos caer de intentar solucionar nuestras cosas y nuestros problemas, pues todo eso nos llevó a decir, mira, el medio rural, porque ya le conocíamos, está con un montón de posibilidades. Hay gente que nos deja tierras, hay gente que nos deja espacios para poder llevar a cabo y desarrollar iniciativas. ¿Por qué en lugar de coger la bolsa no cogemos la azada y nos vamos a la tierra? ¿Por qué eso que producimos, además no lo ponemos en relación con ese alimento que estamos posibilitando a través del catering? Y ahí fue donde nos dimos cuenta que nuestra tarea y nuestro trabajo tenía que ir por otros derroteros que no era solamente la economía social, ¿no? Sino que tenía muchísimas más interrelaciones que la propia economía social, que es el momento en el cual nos encontramos hoy. Pues yo creo que merece la pena escuchar un poquito de esa muchísima música que te encanta, a ti y a nosotras también, y retomamos. Volvemos, Emiliano, a Asdecovas, y habíamos llegado a la situación 2008-2010 y como de costumbre, la vida nos coloca las circunstancias. Creíamos en un caminito y de repente aparecen piedras y aparecen otros caminos, ¿no? Y hablabas de una oportunidad, o sea, el reventón del 8 y del 10 os abre decir, oye, esto de los bancos de alimentos en pequeñito y a nuestra manera tampoco nos gusta. Porque ¿qué hay detrás de los bancos de alimentos y de esa dinámica de solo dar alimentos? Detrás de los bancos de alimentos lo que hay es evidentemente no es más que un eslabón de la gran cadena de la agroindustria, ¿no? La agroindustria es el gran enemigo del medio rural.
el gran enemigo del despoblamiento del medio rural, es el gran enemigo del hambre en el mundo, es el gran enemigo de el que muchas personas, muchos colectivos y muchas familias no tengan acceso a la alimentación. ¿Por qué? Porque al final la alimentación ya no es una respuesta a las necesidades humanas, sino que la alimentación se convierte en un negocio para unos cuantos de esta humanidad tan grande en la cual nos encontramos. Y los bancos de alimentos son un pequeño eslabón, que evidentemente, ¿quiénes están en torno a los alimentos? Las grandes superficies, son los grandes grupos económicos, son las grandes cadenas, los grandes lobbies que están controlando la alimentación para hacer de ella, como se ha hecho de la vivienda, como se ha hecho de otras necesidades tan fundamentales, los fármacos, el tema de la salud. Bueno, al final son todos ellos elementos que se convierten en realidades de negocio para el propio capital, ¿no? Entonces, nosotros entendimos que los bancos de alimentos, acabamos de experimentar ahora mismo, después lo puedo contar, pero mañana mismo vamos a tener un hecho que nos ha costado vencerle, pero no han tenido más remedio que someterse a aquello que nosotros creíamos que teníamos que hacer. Es decir no a los bancos de alimentos es decir sí a otra manera de hacer y a otra manera de realizar las cosas. No basta decir no al banco de alimentos, no basta. No basta. Hay que denunciarlo, es verdad, pero hay que decir sí a las alternativas. Y hay muchas alternativas en relación con la alimentación que evidentemente hacen frente a esta realidad de los bancos de alimentos. Fijaros que el FEOGA, ¿no? Como organización que controla la alimentación más cercana en lo que es la Unión Europea, al final toda la alimentación o una parte muy importante que utilizan los bancos de alimentos son precisamente alimentos que vienen de controlar el precio del mercado, ¿eh? Y que son excedentes, y esos excedentes al final el mismo mercado los entrega por otra parte de manera caritativa, entre comillas, y de manera... Es decir, eso no se puede permitir y contra eso hay que rebelarse. Por eso el hecho de poder ir a poder hacer frente, como nosotros hemos podido hacerlo, a entrar directamente, decir, no, para nosotros quien produce el alimento no son los grandes grupos y los grandes lobbies, es la propia tierra, vamos a trabajar la propia tierra. Y además esa tierra que está abandonada como consecuencia de estas políticas agrícolas, en concreto de la PAC, en la Unión Europea. Pues vamos a ver cómo somos capaces de tomar esas tierras. Y esa fue la apuesta que hicimos en el año 2010, al año 2011, el año 2012 y seguimos haciendo. ¿Para qué? No solamente para trabajar la tierra, sino para intentar desde ahí dar respuesta a ya una iniciativa en la cual el derecho a la alimentación nos pedía replantear de otra manera como era el catering que teníamos en el medio rural, que tenemos en el medio urbano desde hace algunos años más. Claro, porque estamos hablando, para bien, y hay que ubicarlo, de una provincia que siempre soléis decir, ¿no? Un territorio que diariamente se van 3 personas de ese territorio. Yo recuerdo muchas de vuestras charlas y exposiciones, que era un dato así que me dejaba medio perpleja, o sea, porque ya no es mucha la población de vuestra provincia y 3 por día son muchas que se van. Claro, pero no solamente eso, es decir, la pérdida de servicios, la pérdida de derechos. Es decir, porque por una parte pierdes personas, pero por otra parte estás perdiendo derechos porque el propio sistema es así. O sea, Salamanca, capital y provincia, tiene 250.000, 260.000 habitantes, ¿no? Estamos perdiendo esa población y muchísimo más, ¿no? Es decir, pero no importa, porque al final la opción está muy clara. Es una opción de que los derechos de las personas estén asentados en el negocio del capital. Es decir, entonces el negocio en la vivienda, el negocio en la alimentación, el negocio en la salud, el negocio en la educación. Bueno,
esta es nuestra realidad y esto es lo que hay, ¿no? Yo siempre digo, en el medio rural hemos perdido la batalla educativa, estamos perdiendo ahora mismo la batalla sanitaria, hemos perdido la batalla de la alimentación. ¿No será el momento de decir, perdámonos? No buscando alternativa, no queremos ser alternativa de nada, pero sí perdámonos en esa realidad para que a nosotros mismos podamos decirnos y a nosotras mismas, el mundo rural es posible que sea el espacio más esperanzador para todo aquello que en el medio rural sí que se le ha negado futuro. Claro, y llega el 12, el 13, empezáis a acumular gente que os cede tierras, digo cede, luego lo explicas, empiezas a también plantear, bueno, sí, tierras sí, pero ¿cómo? O sea, de cualquier forma, con abonos, con agroquímicos, ¿cómo va la cosa? Y de repente también dices, bueno, y todo esto que producimos, ¿qué hacemos, no? O sea, nos lo comemos, buscáis hasta quien os ceda un sitio donde compráis esa máquina que me asombra. Eh, Ese es el salto, ¿no? Hacia los últimos 5 años, ¿no? 6, ¿no? El gran salto de los años 2010, 2009, 2011 nos lo da la propia tierra. Es decir, producimos alimentos en tierras que se nos ha cedido y que se nos han cedido en gratuidad, pues porque son tierras que están baldías, son tierras que no se trabajan y los mismos propietarios, las personas propietarias dicen, ahí las tenéis, trabajarlas. Por nuestra parte, no queremos ningún documento de compromiso. Lo único que queremos es que se nos cedan y nos comprometemos a devolverlas si en algún momento estas mismas personas, como nos ha pasado con alguna, nos las vuelven a pedir. ¿Cómo podemos trabajar estas tierras? Evidentemente, el trabajo de estas tierras no pueden ser trabajarlas en las mismas claves que trabaja la agroindustria, ¿eh? Por lo tanto, tenemos que volver al contacto con la tierra, intentando que ella sea un elemento importante de respeto a las personas, de respeto al medio ambiente, y ahí siempre nos pareció clave lo que significa la soberanía alimentaria. Y es la soberanía alimentaria que nos ha guiado a lo largo de todo este tiempo, sobre todo en esos dos pilares, respeto a las personas y respeto al medio ambiente, ¿no? Por lo tanto, nada de agroquímicos, por lo tanto, nada que pueda suponer que produzcamos fuera de lo que en muchos momentos ha supuesto la tierra y que hemos ido también aprendiendo de escuchar a personas mayores del propio medio rural que en su momento también trabajaron la propia tierra. Bien, pues en esa dinámica empezamos con 4.000 metros cuadrados, hemos llegado a tener hasta 8 hectáreas, en estos momentos estamos en torno a las 7 hectáreas de terreno, porque en este intermedio hemos tenido una iniciativa o hemos tenido una experiencia que no nos ha salido nada bien, pero fuimos conscientes de ello. Una iniciativa donde nos sirvió para experimentar pues uno de los elementos importantes. Estamos en Castilla, Castilla es muy dura en el invierno, entonces, ¿cómo podemos producir no solamente en tiempo de primavera o en tiempo de verano, sino que también podemos producir en otros tiempos con pequeños invernaderos, ¿no? Entonces, no teníamos recursos para ello, alquilamos un invernadero y durante 2-3 años hemos tenido un invernadero que, repito, no ha sido satisfactorio para nosotros y para nosotras la tarea que hemos tenido, pero sí nos ha servido para aprender que esa herramienta de la agricultura que nosotros queremos nos ha llevado a que en estos momentos estamos en la disponibilidad de ampliar nuestro trabajo, pero con un invernadero de nuestra propiedad, un invernadero nuestro, un invernadero que podemos montar con nuestros propios recursos y los propios recursos que la sociedad, pues de un lado o de otro, de iniciativas públicas o de iniciativas privadas, ha puesto en nuestras manos, ¿no? Evidentemente, nos dábamos cuenta y nos hemos ido dando cuenta de una cosa, es que producíamos alimentos y producíamos además en excedente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer con esos productos en excedente que ni siquiera ya llevándolos al catering era suficiente en los tiempos de mayor producción? Pues vamos a transformar esos propios productos y además transformarlos en las mismas claves en las que estábamos trabajando la tierra. ¿Pero dónde? Bueno, pues vamos a ver qué tiene el medio rural
que en estos momentos está dejado abandonado. Bueno, pues encontramos una casa donde pusimos en marcha una iniciativa de un centro de transformación de productos de la huerta. Ese centro de transformación de productos de la huerta nos ha servido para que en los momentos, sobre todo, de mayor producción, poder ir transformando esos productos y poderlos ofrecer ya no solamente al propio catering, tanto el del medio rural como el del medio urbano, sino también a una red entre productores y consumidoras, productoras y consumidoras, que hemos puesto en marcha en relación entre el medio rural y el medio urbano, con un único objetivo, de que la experiencia que nosotros y nosotras estábamos viviendo la pudiéramos contrastar y la pudiéramos compartir con otras personas, no solamente en el hecho de consumir productos sanos, ¿no?, sino en el hecho de que el trabajo con otros productos que no fuera solamente los productos de la huerta, pudiéramos generar una dinámica en red que nos posibilitara pues un futuro más esperanzador en todas estas cosas, ¿no? En esa dinámica es en la que estamos trabajando, incluso mucho más, y podemos hablar de ello, creciendo de manera muy fuerte en estos momentos. Y ya tenemos este as de cobas, que luego ya hablaremos de futuro, habrá que hacer un parón en algún momento, y una piensa, ¿por qué otras se enganchan, se pegan a repetir aquello que aprendieron y les da susto aceptar, pues ya no vale la intervención, ya no vale el servicio, voy a hacer algo tan antipatriarcal como cuidar la vida, como abordar las relaciones? Porque claro, esto no es fácil. ¿Esto cómo lo habéis conseguido? Porque intuye una que no es que haya una mina especial ahí, un aire que os aflora el coco, ¿no? O sea, habréis salido de ahí, habréis visto, os habréis contaminado, habréis generado relaciones fuera de ahí, ¿no? Y vamos a ver, hay como una serie de pilares que nosotros a lo largo de este tiempo hemos ido viendo que eran los pilares fundamentales sobre los cuales teníamos que sostener lo que estábamos haciendo y las perspectivas de futuro que íbamos descubriendo, ¿no? Una de ellas es la red. Nosotros hemos aprendido muchísimo de estar en CAS, de estar en Baladre, hemos aprendido muchísimo de estar en relación con otros colectivos, hemos aprendido muchísimo de tener relación con ayuntamientos, hemos aprendido muchísimo de tener relación con distintos colectivos privados, públicos, de tener relación con muchísimas instituciones. A mí me parece que ese ha sido un elemento fundamental, aprender. Y de tal manera que todo lo que hemos aprendido, para nosotros y nosotras, hemos aprendido con ayuntamientos, con entidades de todo tipo, hemos aprendido con asociaciones, hemos aprendido con tantísima gente tantas cosas. Hemos aprendido con tantos colectivos tantísimas cosas, que probablemente este sea un momento para deciros a muchas de las personas que habéis estado en relación con nosotros, gracias. Gracias porque nada de lo que nosotros tenemos, nada de lo que nosotras hemos ido descubriendo ha sido parte solamente de nuestras vidas, sino también de las vidas de mucha gente con las cuales nos relacionamos. No podemos olvidar una cosa, mirar, nosotras diariamente, en este momento, más de 1000 personas nos relacionamos desde los 5 colectivos que estamos trabajando en red. Y eso es importantísimo. Gracias a esos colectivos, gracias a esas personas y gracias a esas gentes, ¿no? Pero junto a eso ha habido otro elemento. Siempre, en todo el proceso, las personas han tenido un protagonismo fundamental. Y dentro de estas personas, aquellos colectivos que nos hemos acompañado, aquellas personas que nos hemos acompañado desde realidades donde su vida, por distintas circunstancias, ha estado más excluida, más empobrecida, en una situación más difícil y con mayores dificultades, ¿no? Es decir, por los colectivos con los cuales estamos hablando de personas mayores. Fijaros lo que ha pasado ahora mismo en este tema de la pandemia, ¿no?
Es decir, ¿quiénes son los grandes perdedores? Pues más de 30.000 personas que han muerto como consecuencia de ese interés económico que han supuesto la puesta en marcha de tantas y tantas residencias, contra las cuales nosotros mismos, tal como se han planteado, eh, eh, pues hemos estado absolutamente en contra, ¿no? Eh, la gran mayoría de las más de 100 personas que en estos momentos tienen posibilidades no solo de trabajo, sino de empleo, pues esas personas son mujeres. Y son mujeres, muchas de ellas del medio rural. Personas, ahora mismo en el espacio nuestro de acogida, hay 31 personas que vienen de la calle, que vienen de la cárcel, con una media de edad de casi 50 años, con personas que, ¿qué perspectivas de vida y de futuro? Ellos y ellas han sido y están siendo y seguirán siendo las protagonistas de todo este proceso, evidentemente. Y repito, no son palabras, son realidades concretas que desde luego nos han dado, sin duda alguna, la perspectiva de futuro esperanzador en el cual en estos momentos nos encontramos. Acá, antes de pasar a descansar un poco, no tanta información, resumo. Tenemos algo nuevo, con un montón de ese catering, ¿no? Que esa palabrita que hace alimentos para cantidad de personas en el medio rural uno y en el urbano otro. Hay dos caterings. Sí. Hay una pequeña residencia, espacio de convivencia y visitas a domicilio en el medio rural para personas mayores o necesitadas o, bueno, dependientes y demás. Tenemos además ese centro de transformación con unas mujeres elaborando y transformando los excedentes. Tenemos unas aproximadamente 15 personas conviviendo en 2 pisos más el espacio vuestro de Estamos Asdecoa, en ¿no? 31 personas con 5 pisos 30. y más la casa. Vale. Y además también tenéis todo esto de la red de alimentos, ese día que se transforma en local, donde llegan de otros sitios y donde hacéis el intercambio y la gestión de todo ello. Y, si no me equivoco, eso da pie a 6 grupos que trabajáis, que son... Sí, los distintos grupos son, es decir, el núcleo fundamental desde el cual partimos es Asdecoa, la asociación del propio barrio. Evidentemente, detrás de la asociación hay 4 colectivos importantes. Uno es la asociación vecinal, otro es la asociación de mayores, la asociación de mujeres y la propia parroquia, ¿no? Está desde Asdecoa surge algo nuevo, que es la empresa de inserción, la empresa de economía social que gestiona el propio catering. En el medio rural está Adecasal, que es la asociación detrás de la cual están fundamentalmente ayuntamientos, alguna empresa y algunas personas que a título personal estamos ahí también trabajando. Adecasal hasta ahora ha gestionado el catering. En estos momentos ya ha creado una nueva empresa para la gestión del propio catering. Esta empresa de inserción que se llama Terra Vita Rural. Terra Vita Rural es la que de alguna manera va a intentar dar respuesta al engranaje económico que todo esto supone. Está también Escuelas Campesinas, que es una iniciativa sobre todo en el ámbito cultural, y está Todos Servicios Múltiples, que es también la empresa de economía social que da respuesta a todo el tema de la tierra, del trabajo de la tierra y del centro de transformación. Pues tomamos aire, Miriano, un poco de música, y volvemos. Y aquí estamos de nuevo. Emiliano Asdecoa, un especial que le teníamos muchas ganas, porque ahora toca eso que le llaman el futuro, que dicen que es el presente. O sea, viene la pandemia, manda a parar todo. Mucha gente por primera vez llega a reflexiones de las que hemos estado aquí charlando estos casi 40 minutos, ¿no? La importancia de los alimentos, de la tierra, de las relaciones, de los cuidados, lo más básico. Y sobre todo las mujeres. Porque una piensa en Asdecoa, Asdecasal,
en vuestros grupos y pienso en mujeres. O sea, y llego a darle vueltas, es decir, ¿por qué ellas son más constantes? ¿Por qué ellas al final apuestan más? O sea, es una pregunta que una se hace, ¿no? O sea, ¿vosotras qué pensáis cuando analizáis vuestro desarrollo y el momento? Mm, Mira, nosotros no hemos parado con la pandemia. No hemos parado. Ni nosotras ni nosotros, ni ninguno de los colectivos. Al revés, se ha multiplicado. Pero dentro de las energías que este tiempo de la pandemia hemos puesto de manera muy especial, han sido las energías de reflexionar sobre todo dos cosas. Una, esta que tú estás planteando ahora precisamente. ¿Por qué el colectivo de las mujeres protagoniza, pero no en un 50%, en un 80% de la dinámica de todos estos colectivos? Esta es la realidad. No hemos encontrado respuesta, Manolo, no lo hemos encontrado. Lo que sí que lo contemplamos es la realidad. Nosotros a veces, más que reflexiones teóricas, lo que decimos, esto es lo que hay, esta es nuestra vida, esto es lo que nos está pasando. Nos parece interesante, nos parece agradable, nos parece que además tienen que ir por aquí las cosas. Pues mira, sigamos planteándolas y sigamos cuidándolas porque realmente merece la pena, ¿no? Esta es una de las reflexiones que hemos hecho, pero junto a esto, otra reflexión. Las energías de todas estas personas que ahí estamos, en estos momentos están confluyendo con tanta fuerza que hay 4 grandes campos abiertos, llenos de esperanza, en los cuales ya estamos implicados y desde luego en una perspectiva de futuro de cómo se nos presenta el año 2021 va a ser, no sin esfuerzo, con un gran esfuerzo, pues una parte muy importante de todo lo que a nivel personal y a nivel colectivo vayamos llevando. Pero fíjate, si entrelazamos que el protagonismo de la mujer es fundamental y a la vez que el protagonismo que genera esperanza y posibilidades lo tenemos ante nuestros ojos, porque la vida es posible en muchos de los ámbitos en los cuales estamos trabajando, eso ya en estos momentos nos pone pues con una apertura de ojos y con una disposición de manos verdaderamente increíble. Claro, y dice una, ¿por qué esta gente en estos enredos, estos viajes, estas relaciones, estas redes, llega un momento y te insisten siempre? Y dicen, nosotras centramos nuestra actividad en trabajo, en apoyo y en cuidados. El empleo a veces lo usamos, pero diferenciáis y cada vez más, ¿no? Eso también es una diferencia. Como diferenciamos cada vez más derechos sociales y servicios sociales. Para nosotros y nosotras ya el tema de servicios sociales nos suena mal. Nos suena mal. Nuestro punto de partida, nuestro punto de llegada y nuestro apoyo en el camino son los derechos sociales. No hay otra perspectiva, ¿no? Pero como no hay otra perspectiva fundamental para caminar, trabajo, que en algún momento se transforma en empleo. Es que es posible. Es que es posible. Es que es posible. Y que además recupera las vidas, pero las primeras las nuestras. O sea, no solamente la gente que acompañamos porque un día estuvieron en la cárcel, sino yo, mi propia vida. O sea, ¿dónde está encontrando sentido mi propia vida si no es en este camino? Si no es en que también tengo obligación de coger la azada, porque la azada es, y en ella está mi propia esperanza. A mí me parece que todas estas reflexiones nos han servido en este tiempo de pandemia
Fíjate que, o fijaros, durante estos meses, que ya son muchos, demasiados, ¿no? Donde la gente se ha encerrado, nosotros y nosotras nunca hemos dado un paso atrás para encerrarnos. Nunca, nunca. Hemos tenido la mayor de las preocupaciones porque las cosas, no solo en nosotros y en nosotras, sino que sobre todo ha estado en decir, ¿cómo dar una mejor respuesta si cabe todavía a estas personas? Nos han venido gente de la cárcel que hay que decirlo, o sea, nadie quería. Tenemos algunos casos verdaderamente impresionantes durante este tiempo de pandemia. ¿Cómo podíamos decir que no? ¿Porque estamos cerrados? Si hemos dicho siempre que nuestras puertas, que la puerta de nuestras casas y de nuestros pisos, que nuestra tierra está abierta, ¿cómo vamos a decir que no en este momento, ¿no? Entonces, todo eso ha sido, sin duda alguna, una suerte poderlo reflexionar, poderlo compartir. No solamente quienes asumimos, pues a lo mejor ciertas tareas más de coordinación, sino todas aquellas personas que junto a nosotros, a ver, es que hemos vivido experiencias muy interesantes, muy vivas. Para nosotros, sin duda alguna, ha sido un tiempo mm, lleno de gozo y lleno de vida. Lo tenemos que decir así. ¿Eh? ¿Es una suerte? Pues no lo sé. Es... mm, pues no lo sé. A veces dicen, es que es un milagro. No, el milagro hay que hacerlo. El milagro no surge de la noche a la mañana, ¿no? Probablemente que Emiliano, estábamos en un momento donde todo esto lo podíamos hacer y bueno, vale, pero ahí estamos. Emiliano, en este hacer y estar hay algo que siempre está muy oculto, y es la cárcel. Es muy... Has dejado varias frases, lo has dicho, por activa, por pasiva. Has de Cova y la cárcel es todo una, como es el medio rural y como es ese barrio, ¿no? O sea, y como tú muy bien decías, gente salía ahora de las cárceles y nadie los quería y terminan ahí y qué complejo, ¿no? O sea, que una persona 30 años después de estar en una cárcel es capaz, alguna que las he conocido y compartido hay días con vosotras, dice, ostras, es que yo ya creí que se me había terminado la vida, ¿no? O sea, Y sobre todo, fíjate en el momento actual donde la gran mayoría de las personas que están en la cárcel, es verdad que en las cárceles hay muchas menos personas que hace 15 años, es verdad, pero sin embargo, la realidad de exclusión y la realidad de empobrecimiento es mucho más dura, porque ¿quiénes van quedando en las cárceles? En una gran mayoría enfermos, enfermos crónicos, enfermos con personas con enfermedades mentales, donde su salud ya no tiene ninguna perspectiva de futuro. Y si su salud no tiene ninguna perspectiva de futuro, su vida menos todavía, ¿no? Pues porque la salud y la vida van tan unidas. ¿Mm? Entonces, estamos llenando nuestras cárceles en este sentido de personas mm, que ya no cuentan para nada, no cuentan en sus derechos, no cuentan, mm, bueno, en el acompañamiento que esta misma sociedad, o sea, van en basureros de personas que se les mantiene, terminan la cárcel, salen, vuelven. A mí me parece que el momento es tremendo porque el problema no es un problema de la gran mayoría de las personas en este momento, el prioritario, pues el comer cada día. No, no, es que es el ser cada día, no el sostenerse cada día, sino el ser como persona. ¿Por qué? Pues porque en nuestra sociedad tenemos un buen puñado de gente que no les hacemos caso, no tenemos los profesionales tampoco que en estos momentos, ni los grupos, ni los colectivos, ni la dinámica que acierte para dar respuesta a todas estas personas, sobre todo porque tampoco se cuenta con ellos. Por eso, y con ellas, ¿no? Por eso
Para nosotros, por ejemplo, es fundamental. Personas que están en la cárcel aún padeciendo un problema de enfermedad mental y eso genera un problema de ser en esas personas, deben tener un hueco en estos grupos de referencia como pueden ser los nuestros, ¿no? No se les puede encerrar una vez más en centros de enfermedad mental, en espacios. No, no. Tienen que venir a la propia sociedad para que la propia sociedad, a través de estos espacios comunitarios, donde estamos personas de todo tipo, personas que hemos tenido más posibilidades en la vida, personas que han tenido pues más dificultades en la vida, juntos y juntas nos acompañemos para que con todos los derechos fundamentales podamos salir adelante y recuperar nuestras propias vidas, ¿no? Y me parece que esto es un reto importantísimo y junto a la cárcel esto tiene que ser siempre una provocación. Y llegó la Revis. Y llegó la Revis que la renta básica de las iguales como una herramienta más, la asumís, le habéis dado vueltas, os habéis formado, generáis dinámica allá donde estéis con ella. Para nosotros la Revis tiene en estos momentos tres elementos fundamentales. Uno, la tierra. Para nosotros es un elemento muy importante. La tierra es comunitaria, la tierra es trabajo, la tierra es esfuerzo, la tierra es producción. ¿Eh? La tierra es, por lo tanto, un elemento fundamental de generación de vida. Segundo, la dinámica comunitaria. Y en la dinámica comunitaria, pues unas veces hay una pequeña ayuda económica, otras veces hay una posibilidad de trabajo, otras veces no hay nada, pero la comunidad tiene que ponerlo para que todo el mundo tenga ese mínimo, incluso ya no solamente para poder, sino para poder dar respuesta a que, oye, que tengo deteriorada la dentadura porque vengo del mundo de la droga. Oye, y tengo que dar respuesta a mis necesidades personales. Oye, tengo que dar respuesta pues porque necesito ropa o tengo que dar respuesta porque quiero tomar un café, ¿no? Bueno, porque eso desde un grupo se pueda dar respuesta y se pueda posibilitar esa respuesta, ¿no? Y tercero, aprovechar los recursos de la propia sociedad, públicos y privados. Públicos y privados. Aprovechar, nosotros y nosotras tenemos excepciones, tenemos líneas rojas. No a los bancos de alimentos. Pues no a los bancos de alimentos. ¿Eh? No a ciertas instituciones y a ciertos grupos por muchas cantidades económicas que te puedan ofrecer. Vale. Pero yo también formo parte de este Estado en el cual tenemos tantísimos recursos. También nosotros y nosotras podemos participar a través de esos mismos recursos. Y ya no digamos de entidades privadas. Dígase de la Iglesia, dígase de donde sea. Esos recursos, más desde la Iglesia, porque algunos tenemos una responsabilidad en ello, es decir, esos recursos también tienen que formar parte de esa renta básica que puede generar, pues, un apoyo importante para la recuperación de las vidas. Y sin querer el círculo se puede llegar a cerrar en esta conversación. Claro, una que conoce de toda la vida, ¿no? 40 años llevamos casi ya en Baladre, dentro de muy poquito, 14 meses, y siempre ha estado en los barrios periféricos con monjas raritas, con curas más raros, con comunidades, bueno, especiales, pero para sorpresa de una, al final, con los años, se quedó la comunidad ahí, se fueron aquellas que no incentivaron y aquello no fue para adelante, tristemente. Una de las cosas que yo y otras hemos observado en las de Covas es que habéis tenido muy claro que los recursos y lo que generáis tiene que salir del espacio institucional de la Iglesia. Eso es un acierto. Sin duda alguna. Nuestra iniciativa no es una iniciativa ni de la Iglesia ni confesional. La Iglesia, mira, cuando yo llegué a este barrio, el barrio giraba en torno a la parroquia. Fue mi primera preocupación.
no, 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 no. Es la parroquia quien tiene que girar en torno al barrio, como tiene que girar la asociación vecinal, como tiene que girar cualquiera de los colectivos, que al final lo importante son las gentes del propio barrio, ¿no? No somos ni la iglesia, ni la asociación de mujeres, ni la asociación, es el propio barrio y sus gentes, ¿no? Pues eso, después de una serie de años, hemos podido trasladarlo al conjunto global, de tal manera que evidentemente esto nos genera a veces conflicto, ¿no? Pero evidentemente nosotros no estamos de ninguna manera identificados porque no queremos, porque no es necesario, porque no es bueno, porque no es así ser un colectivo confesional, un colectivo de iglesia. No, somos colectivos en medio de la sociedad y en medio del mundo que avanzamos y nos acompañamos apoyados por esta misma sociedad, pero sobre todo con los pies muy bien puestos en la cárcel, en la calle, en el barrio y en el medio rural, porque al fin y al cabo nuestros orígenes y los orígenes de todos nosotros y nosotras vienen desde ahí. Y hay mucha más gente que nos está pidiendo si queremos hacerles un sitio. ¿Y por qué no? Si esto no es nuestro, si esto al final es de todos nosotros y nosotras, es de quienes nos han apoyado, es de quienes todavía tienen derecho a participar en muchas más de las iniciativas en las cuales estamos implicándonos. Emiliano, un gustazo y una última pincelada. Ahora estamos inmersas en generar un espacio contra las desigualdades por los derechos sociales y climáticos, ¿no? O sea, desde vosotras, ¿cómo veis este espacio? Yo no veo más que una cosa, y es, solo hay una apuesta alternativa: referencias comunitarias. Es decir, si no somos capaces de generar referencias comunitarias para los más empobrecidos, no hacemos absolutamente nada. Yo creo que los colectivos tenemos que darnos cuenta de una cosa. Evidentemente tenemos que analizar, evidentemente tenemos que denunciar, evidentemente tenemos que salir a la calle, evidentemente tenemos que plantear la cantidad de causas que hay en todas estas situaciones de desigualdad tan tremenda a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural que estamos viviendo. Es verdad todo esto. Pero si todo esto no se ve reflejado y cuando yo pongo el espejo enfrente de mí, no veo que es posible que haya referencias comunitarias en las cuales yo puedo vivir, experimentar, desarrollar, compartir esta experiencia de vida, yo creo que no estamos haciendo absolutamente nada, ¿no? De hecho, ¿qué nos pasa o qué les pasa a la mayoría de los colectivos en estos momentos, ¿no? Pues la mayoría de los colectivos es que les falta esta perspectiva. Yo creo que estamos en un momento de hacer planteamientos, pero planteamientos que si se quedan en la mera reflexión, al final no van a generar realmente esperanza para la gente. Es nuestra pequeña invitación, ¿no? a muchos colectivos. Por eso yo les digo siempre a muchos colectivos: quienes estáis en el medio urbano y ya no tenéis futuro, por favor, mirar al medio rural. Porque el medio rural, que parece que se muere, puede generar muchísimas esperanzas. Puede ser desde la alimentación. Fuera el gran medio, diría, tenemos titular. Miremos al medio rural. Emiliano, te dejo casi con las palabras ahí en el aire, porque no da más de sí. Es una hora, seguiremos, porque va a dar mucho que hablar de Cova siempre, porque habréis abierto muchas puertas, hay un camino con muchas, como decís, y es que ricasco, graciñas. Muchísimas gracias a ti, Manolo, y a todos vosotros y vosotras, a quienes habéis apoyado y a quienes habéis estado cerca y seguís estando cerca, pues, de todas estas iniciativas que, repito, no son nuestras, son
de todas aquellas personas que durante mucho tiempo nos acompañamos. Gracias.